Bendiciones, hermanos en Cristo, les saluda su hermano y servidor Rudy Velázquez. En esta ocasión quiero compartir con ustedes con mucha alegría el tema de la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía para nosotros? Para nosotros la Eucaristía es el centro de nuestra fe, es el sacramento a través del cual Cristo se hace presente en medio de su pueblo y se da como alimento. Pero para ser más exacto voy a definirlo como lo define el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1333. En el corazón de la celebración de la Eucaristía se encuentran el pan y el vino, que por las palabras de Cristo y por la invocación del Espíritu Santo se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, pues, la Eucaristía es el sacramento en el que Jesucristo se hace presente a su pueblo, a su iglesia, y se da entonces como alimento. ¿Y qué quiere decir Eucaristía? Eucaristía quiere decir acción de gracias, porque eso fue lo que Jesús hizo. Jesús dio gracias. Entonces, por eso, Eucaristía quiere decir acción de dar gracias. Pero cuando nosotros hablamos de la Eucaristía, ya nuestros hermanos separados comienzan a decir, no, es que la Eucaristía es puro símbolo. Otros dicen, no, es que la Eucaristía es un invento de la iglesia. Otros dicen, la Eucaristía es un culto pagano y los católicos tienen un culto pagano. No, señores, ni culto pagano, ni invento de la iglesia, ni símbolo. La Eucaristía es el sacramento que Jesucristo instituyó en la iglesia que Él fundó. Por eso es que los demás grupitos no lo tienen, solamente está en la iglesia que Él fundó. Y vamos a la Biblia. ¿Cómo instituyó Jesús este sacramento? Pues veamos. Jesús lo primero que hace es prometer el sacramento. Y vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 47. Jesús comienza así: en verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Lo que Jesús empieza diciendo es, el que cree tiene vida eterna. Entonces Jesús lo primero que pide es creer. Y si tú puedes creer, vas a tener vida eterna. Pero ¿creer en qué? En lo que continúa el versículo 48. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo para que lo coman y no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Jesús dice que primero hay que creer. ¿Creer en qué? Primero en que Él es el pan vivo que ha bajado del cielo. Un alimento superior al maná. Los que comieron maná murieron, dice Jesús. Pero el que coma de este pan vivirá para siempre. Entonces, primero hay que creer que Jesús es el pan vivo que ha bajado del cielo. Después Jesús dice que hay que comerlo para poder tener vida eterna. No solamente creerlo, sino alimentarse de ese pan. Y Jesús continúa, el pan que yo les daré es mi carne y yo la daré para la vida del mundo. Ahora Jesús dice, ese pan que yo les voy a dar, ¿saben cuál es? Es mi carne. ¿Y saben cuál carne? La carne que yo voy a dar para la vida del mundo. Ahora la pregunta es, ¿la carne que Jesús dio para la vida del mundo, la carne de Cristo en la cruz, era simbólica o era real? ¿Jesús murió simbólicamente o realmente? Fue realmente. Entonces Jesús está hablando que esa misma carne es la que Él va a dar como alimento. Entonces Jesús está ofreciendo un alimento literal, ofreciendo su cuerpo y su sangre. Pero para eso Jesús dice, hay que creer. Si no se cree, pues va a pasar lo que pasa ahora con los hermanos separados. Yo no creo en eso, eso es puro símbolo, nada de símbolo. Jesús dijo aquí, el que come mi carne. No dijo el que simbólicamente come mi carne. No dijo aquí el que come la Biblia, no, el que come mi carne. Pero ya desde el tiempo de Jesús, dice el 52, los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede darnos de comer su carne? O sea, ya había gente que no creía, ya había gente que dudaba de Jesús. Ya había gente que cuestionaba lo que Jesús hacía. Y Jesús tenía dos opciones. Podía decir, miren, realmente ustedes tienen la razón. Si fuera como los hermanos separados piensan, es símbolo, no se confundan. O seguir diciendo que eso realmente es su cuerpo y su sangre. Veamos qué hizo Jesús. En el 53, Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes.
Jesús no se retracta, Jesús no corrige, porque ellos no entendieron mal. Jesús realmente se está ofreciendo como alimento, está ofreciendo su cuerpo y su sangre como alimento. Ya desde el tiempo de Jesucristo la gente se escandalizaba. En nuestro tiempo la gente se escandaliza, pero se van a escandalizar aquellos que no creen. Por eso lo primero que Jesús pedía era creer. ¿Y tú crees? Si tú crees, no te vas a escandalizar. Y la iglesia ha creído a través de todos los tiempos. Por eso nosotros somos la iglesia que mantiene ese sacramento que Jesucristo dijo que iba a dar y que prometió a su iglesia. Los demás no lo tienen. ¿Saben por qué? Porque no son la iglesia de Jesucristo. Y Jesús continúa en el 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. El que quiere tener vida eterna, tiene que comer y beber la sangre de Jesucristo. La pregunta es, ¿cómo ofrecen los hermanos de allá afuera que no pueden dar el alimento del cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Cómo ofrecen vida eterna? Si Jesús dice que la vida eterna se da por el comer y beber su sangre. Pero ellos dicen, es que nosotros lo hacemos, pero eso es simbólico. Eso realmente es símbolo, no es real. Miren lo que dice Jesús, 55. Mi carne es verdadera comida, nada de símbolo. Es como la iglesia lo ha enseñado, es como nosotros lo creemos. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Dónde está aquí lo simbólico? ¿Dónde está aquí que no hay presencia real? Jesucristo lo está prometiendo. Yo le creo a Jesucristo. No le creo a los de allá afuera, yo le creo a Cristo. La iglesia le ha creído a Jesucristo. Siempre le hemos creído a Jesucristo. Por eso somos la iglesia que sigue manteniendo este sacramento. Dice Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que es la vida, que me envió. Yo vivo por el Padre, así que el que me come vivirá por mí. Jesús comienza a repetir una y otra vez la necesidad de comer la verdadera comida y la verdadera bebida, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero ya los judíos empezaron a escandalizar y mucha gente dice en el 59, no solamente fue antes, sino también es ahora, dice, así habló Jesús en Cafarnaún, enseñando en la sinagoga. Al escucharlo, cierto número de sus discípulos dijeron, este lenguaje es muy duro, ¿quién querrá escucharlo? Cuando Jesús dice que se va a dar como alimento, ya empiezan aquí a definirse los que creen y los que no creen, los que creen en lo que les conviene y los que creen en Cristo. Los que creen en los que le conviene, entonces ya empiezan a desanimarse y empiezan a decir, este lenguaje es muy duro, bueno, esto realmente no tiene que ser así, mejor se empezaron a alejar. Como mucha gente hoy se aleja de la iglesia, se aleja de la Eucaristía, porque allá hay muchos grupitos allá afuera que no creen y que te están invitando a salirte. Pero ellos son de los que no creen, porque ellos allá no pueden darte el cuerpo y la sangre de Cristo. Solamente en la iglesia católica tú puedes encontrar el alimento que es el cuerpo y la sangre de Jesucristo, aquel alimento que te da vida eterna. Si tú lo que buscas es vida eterna, si tú lo que quieres es estar unido a Cristo, al Padre, a través del alimento que da vida eterna, solamente está en la iglesia católica. Allá afuera puedes encontrar cualquier cosa, pero si lo que tú buscas vida eterna, la vas a encontrar solamente en la iglesia de Cristo. Pero ya desde ese tiempo, entonces mucha gente empezó a decir, este lenguaje es muy duro, yo mejor me voy para otro lado. Y escuchen, Jesús se da cuenta. En el 64 Jesús dice, pero hay entre ustedes algunos que no creen. Y entre nosotros también hay algunos que no creen. Y allá afuera hay muchos que no creen. Pero Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes lo iban a entregar. Jesús ya sabe. Si te vas a ir, ya sabe. Si estás afuera, ya lo sabe. Y agregó, como he dicho antes, nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Jesús preguntó a los 12, ¿quieren marcharse también ustedes? Cuando se habían ido aquellos que buscaban milagros, cuando se habían ido aquellos que no le creían a Jesús,
o que creían de Jesús las cosas que a ellos les convenían. Y que cuando no se iban a otro lado, se iban a otro grupo, se iban a otra iglesia, se iban a otro changarro. Jesús le pregunta a los apóstoles, ¿y ustedes por qué no se van? Entonces Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Escuche lo que dice San Pedro, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿A dónde más podemos ir que nos den el alimento que nos da vida eterna? Dime a qué iglesia puedo ir que me den el alimento que me da vida eterna, donde me den el cuerpo y la sangre de Cristo que da vida eterna. San Pedro tenía claro que lo que él buscaba era vida eterna, que lo que él buscaba no era seguir gente, que lo que él buscaba no era que lo trataran bien, que lo que él buscaba no era tener compañeros, lo que él buscaba era tener vida eterna. Y por eso cuando se van los más de 10,000 que estaban ahí, él dice, nosotros no nos vamos, porque nosotros creemos en ti. Esa es la diferencia de creer en Jesucristo. Pero de creerle a plenitud, no solamente cuando me conviene. Yo no me voy porque sé que tú tienes palabras de vida eterna. Yo no me voy de la Iglesia Católica porque sé que en la Iglesia Católica está el sacramento que Jesucristo instituyó a través del cual Él se da como alimento y da vida eterna. Aquí en la Iglesia Católica está el sacramento, hermano, que a ti te da la vida eterna. Allá afuera te pueden ofrecer muchas cosas. Te pueden ofrecer que te van a tratar bien, que te van a hacer sentir bonito. Pero aquí tú encuentras el alimento que da vida eterna. Si tú buscas vida eterna, te vas a quedar en la iglesia de Cristo. Si no buscas vida eterna, te vas a entretener con cualquier cosa que te ofrezcan allá afuera. Entonces Jesús lo promete aquí. Ahora vamos a dónde Jesús cumple su promesa. Porque Jesús siempre cumple su promesa. Ahora vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 26. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición. Ahora aquí Jesucristo va a llevar a la realidad aquello que prometió antes. Y dice, mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición. Tomó pan, pronunció la bendición y lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es. Jesús nos dice el símbolo. Jesucristo dice es. Eso mismo es lo que hace la Iglesia Católica. Eso mismo es lo que cree la Iglesia Católica, que ese es el cuerpo de Cristo. No parece, no es símbolo, no. Jesús dice es. Yo le creo a Jesucristo. Y Jesús continúa, después tomó la copa, dio gracias, se la pasó diciendo, beban todos de ella. Esta es mi sangre. Cristo, el jefe, el Señor, está diciendo que es. Si Jesucristo dice que es, yo le creo a Jesucristo. ¿A quién le crees tú? Es que allá afuera nos dicen que es solamente símbolo. Jesús dijo que es. Allá afuera podrán decir lo que quieran. Yo solamente le creo a Jesucristo, porque Jesucristo es el Señor. El que manda, el que dice cómo y cuándo se hacen las cosas. También lo dice Marcos 14:22 y Marcos 14:22 nos dice lo mismo. Jesús toma pan, lo bendice, lo parte y luego dice, esto es, otra vez, es bíblico. Toma la copa, lo bendice y luego dice Marcos, Jesús lo pasa diciendo, esta es mi sangre. Entonces es promesa de Jesucristo, lo relatan los evangelistas, Jesucristo lo lleva a la realidad diciendo es. San Marcos, San Lucas, San Juan nos dicen que es. San Mateo también nos dice es el cuerpo de Jesucristo. Y Lucas 22:19 dice lo siguiente, después tomó el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Jesucristo otra vez, según San Lucas, toma pan, lo parte y luego dice, esto es mi cuerpo. Otra vez, es bíblico, es promesa de Jesucristo. Y aquí Jesucristo lo está cumpliendo y Él dice, esto es. No dice, esto parece.
Eso es lo que nosotros creemos. Nosotros le creemos a Jesucristo. Además, Jesús dice, hagan esto en memoria mía. Jesús no solamente lo promete, Jesús no solamente lo lleva a la realidad, sino le dice a los apóstoles, a los que están ahí, a la iglesia naciente, hagan esto. Esta acción que yo he realizado, háganla ustedes también. Jesús está dando la ordenación. Jesús está ordenando a aquellos hombres a que ellos hagan lo que él acaba de hacer. Hagan esto. ¿Qué acababa de hacer? Hacer que un pan se convirtiera en su cuerpo y que un vino después de la bendición se convirtiera en su sangre. Por eso es que la Iglesia Católica continúa con ese sacramento, porque ese sacramento se le encomendó a la Iglesia de Cristo. Tú me dirás, hoy yo no lo tengo en mi iglesia, hoy yo no creo. ¿Sabes por qué? Porque tú no eres de la Iglesia de Cristo, pero la Iglesia de Cristo siempre ha creído, porque así lo instituyó Jesucristo y les dice, hagan esto. Es Cristo el que manda, es Cristo el que envía a la iglesia, es Cristo el que le da la autoridad a la iglesia para que pueda realizar ese sacramento. Hagan esto, esta acción que yo acabo de hacer. Y por eso la iglesia de Cristo a partir de ahí comienza. La iglesia primitiva comienza. Hechos 2:42 dice que esa iglesia era asidua a la enseñanza de los apóstoles. Ojo, era una iglesia apostólica, asidua a la enseñanza de los apóstoles y a la fracción del pan, que es uno de los primeros nombres que se le dio al sacramento de la Eucaristía. La primera comunidad cristiana era asidua. ¿Por qué? Porque Jesús les había dicho en Lucas 22:19, hagan esto. Ellos entienden, por eso ellos eran asiduos, ellos eran constantes a la celebración de la Eucaristía. Hechos 27, cada domingo estábamos reunidos para la fracción del pan. O sea, la iglesia desde sus principios ha creído y ha mantenido este sacramento, porque es así como lo instituyó Jesucristo. Esa es la iglesia de Cristo. Los demás que no creen, bueno, serán iglesias de cualquier otro hombre, pero la iglesia de Jesucristo siempre ha tenido la Eucaristía, siempre ha creído la Eucaristía y es bíblico. Además, más tarde viene San Pablo en 1 Corintios 10 y dice, San Pablo aquí está corrigiendo, dice, les hablo como a personas sensatas, juzguen ustedes mismos lo que voy a decir. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es acaso comunión con el cuerpo de Cristo? Así pues, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, porque el pan es uno y todos participamos de ese mismo pan. San Pablo está corrigiendo aquí a la gente que tenga cuidado, que tenga presente que lo que ellos parten en la mesa, ese pan que parten en la mesa es el cuerpo de Cristo. Ese vino que ellos compartían en la mesa, después San Pablo dice, se convierte en la sangre de Cristo, porque es así como Jesús lo manda, porque es así como Jesús lo instituyó. Jesús le da autoridad a esta iglesia de poder llevar a cabo ese sacramento. Y por eso San Pablo le está diciendo a la gente, tengan cuidado, no pueden beber al mismo tiempo de la copa del Señor y de la copa de los demonios, ni pueden tener parte en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. Entonces San Pablo está hablando ya de este alimento que Jesucristo había prometido y que la iglesia comienza a celebrar. Ahora vamos a 1 Corintios 11:23. Una vez más San Pablo dice, yo he recibido del Señor lo que a mi vez les transmito. San Pablo está diciendo que él ha recibido algo y que ahora va a transmitir. O sea, a San Pablo le enseñaron esto. San Pablo recibió esto. A San Pablo le dieron una orden. Ahora él está transmitiendo. ¿Y qué va a transmitir? Escucha, si tu iglesia transmite esto, eres de la iglesia de Jesucristo. Si tu iglesia cree en esto, eres de la iglesia de Jesucristo. Si tu iglesia no cree en esto, ni tiene esto, entonces tú no eres de la iglesia de Jesucristo. Aquí dice San Pablo, el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. San Pablo recordando nosotras ver las palabras de Jesucristo. Y después de dar gracias lo partió diciendo, esto es
No dice símbolo. San Pablo está transmitiendo y está transmitiendo tal y como lo recibió de Jesucristo. Esto es, no es simbólico. San Pablo creía que era el cuerpo de Jesucristo. Esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Es mi sangre, no símbolo de mi sangre, sino es mi sangre. Y escuchen lo que dice San Pablo: todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. ¿Cuántas veces se iba a hacer? Muchas. Por eso él dice todas las veces, porque a veces llegamos a debatir con algunos hermanos separados y dicen: bueno, sí, realmente eso pasó una sola vez. Jesús sí lo pudo hacer, pero ya los sacerdotes no lo pueden hacer. No, Señor, Jesucristo lo hizo. Jesucristo delega la autoridad a los sacerdotes, a la iglesia primitiva. Y la iglesia primitiva ha ido delegando esta autoridad a sus sucesores. Por eso la iglesia en Hechos 2:42, Hechos 27 ya nos hablan de que esa iglesia era asidua, era constante a la fracción del pan. Y por eso San Pablo dice que eso lo ha recibido y ahora lo está transmitiendo. Y por eso dice cada vez, es decir, esto se hacía muchas veces. Cada vez que hagan esto, háganlo en memoria mía. El 26 dice: fíjense bien, cada vez, otra vez, miren, no se habla de una sola vez. Cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga. Cada vez que coman de este pan y que beban de esta copa, están proclamando la muerte del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Ahora, esa es la iglesia de Jesucristo, la que continuó celebrando y alimentando a su pueblo con el cuerpo y la sangre de Jesucristo, hasta que el Señor regrese. Y San Pablo dice: por lo tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo del Señor y la sangre del Señor. Dice San Pablo: por lo tanto hay que tener cuidado, porque si ustedes lo hacen indignamente, ¿saben contra quién están pecando? Contra el símbolo del cuerpo del Señor. No, eso lo dice San Pablo porque San Pablo no era sectario, porque San Pablo no era protestante, porque San Pablo tenía la fe que Cristo le había heredado y nosotros tenemos la fe de Cristo y la fe de San Pablo. Por eso es que San Pablo decía: pecan contra el cuerpo y contra la sangre del Señor. No contra el símbolo, sino contra el cuerpo y contra la sangre del Señor, porque no era símbolo, es una realidad. Cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer y beber de la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación, por no reconocer que el símbolo del cuerpo de Cristo, no, Señor. San Pablo dice: por no reconocer el cuerpo. Y por esta razón varios entre ustedes están enfermos y débiles, y algunos han muerto. Esta es la iglesia de Cristo, la que cree en ese sacramento que Cristo instituyó. Ahora, los primeros cristianos, ¿qué decían de la Eucaristía? Y bueno, ya vimos, Jesús primero lo promete, Jesús lo lleva a su realización. Número 3, Jesús le da a la iglesia la autoridad de hacerlo. Número 4, vemos que la iglesia primitiva comienza a hacerlo y San Pablo es uno de los que continúa haciéndolo. Número 5, vayamos a ver ahora la iglesia en sus primeros pasos. ¿Qué creía? Vamos a los padres de la iglesia. ¿Qué decía San Ignacio de Antioquía, discípulo de Juan, respecto a la Eucaristía? Escuchen. Alrededor del año 100 dice: no hallo placer en la comida de corrupción, ni en los deleites de la presente vida. El pan de Dios quiero, que es la carne de Jesucristo, la semilla de David. Su sangre quiero por bebida, que es el amor incorruptible. Reuníos en una sola fe en Cristo, rompiendo un solo pan, que es la medicina de la inmortalidad, remedio para no morir, sino para vivir por siempre en Jesucristo.
Esto es lo que creían los primeros cristianos. Hoy escuchamos a tanto charlatán diciendo que viene de la iglesia primitiva y no cree en la iglesia y no cree en la Eucaristía. La iglesia primitiva creía en la Eucaristía. La iglesia primitiva tenía la Eucaristía. Y la iglesia primitiva ha venido hasta nosotros. Somos nosotros miembros de esa iglesia primitiva. Por eso seguimos teniendo la Eucaristía. Vamos a otro. San Justino, alrededor del año 150, dice: a nadie le es lícito participar de la Eucaristía, sino al que crea que son verdades las cosas que enseñamos, y se hayan lavado en aquel baño que da el perdón de los pecados y la nueva vida, y lleve una vida tal como Cristo enseñó. San Agustín decía lo siguiente en el siglo IV: si vosotros mismos sois cuerpos y miembros de Cristo, sois el sacramento que está puesto sobre la mesa del Señor, y recibís este sacramento. Recibís este sacramento vuestro, respondéis amén a lo que recibís, con lo que respondiendo lo reafirmáis. Hoy es decir, el cuerpo de Cristo, y respondes amén. Por lo tanto, sé tú verdadero miembro de Cristo para que tu amén sea verdadero. La iglesia de Cristo entonces es aquella que hasta hoy sigue manteniendo el sacramento. ¿Por qué? Número 1, porque Cristo lo promete. 2, porque Jesucristo lo lleva a la realidad. 3, porque a esta iglesia Cristo le dio la autoridad. Esa es la diferencia de ser de la iglesia de Cristo y de no ser de la iglesia de Jesucristo. Los que no son de la iglesia de Jesucristo no tienen este sacramento, pero Cristo a su iglesia les dijo: hagan esto. 4, esa iglesia primitiva comienza celebrando, comienza siendo asidua a la fracción del pan. Y 5, los padres de la iglesia nos recuerdan que ellos también son asiduos a la Eucaristía, que ellos creen en la presencia real de Cristo en este sacramento. Y así esa iglesia en sus 2000 años de historia sigue creyendo lo mismo. Por eso para nosotros hoy el sacramento de la Eucaristía es el centro de nuestra fe, porque es Cristo mismo el que se hace presente. Esa es la riqueza de ser católico, que aquí nosotros tenemos presente a Cristo, y Cristo que se quiere dar como alimento, porque Él es el que decidió darse y ofrecerse como alimento. Y en esta iglesia tenemos el alimento que da vida eterna. Esa es la diferencia de ser y no ser católico. Si no eres católico, allá te van a ofrecer cualquier cosa. Aquí, hermano, en esta iglesia te ofrecemos lo que Cristo ofreció: su cuerpo y su sangre, el alimento que da vida eterna. Si lo que tú buscas es vida eterna, vas a permanecer en la iglesia de Cristo, la vas a amar y vas a hacer de la Eucaristía el centro de tu fe. Vas a hacer de la Eucaristía el sacramento de sacramentos, como lo llama la Iglesia Católica, y vas a hacer lo que sea por llegar a la Eucaristía, porque lamentablemente a veces hay mucha gente que dice amar a Jesucristo, pero por alguna o por otra razón no quiere llegar al sacramento de la Eucaristía. Sabes que si tú no aceptas llegar al sacramento de la Eucaristía por otras cosas, por otros intereses, ¿sabes qué es lo que estás rechazando? Lo que Jesús dice: tener vida eterna. Y para concluir, quiero terminar leyendo lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1324 sobre la Eucaristía. Miren en qué lugar tiene la Iglesia a la Eucaristía, porque es la presencia real de Jesucristo. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1324. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Los demás sacramentos, como también los ministerios eclesiales y las obras de apostolados, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. La Sagrada Eucaristía en efecto contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, a Cristo mismo, nuestra Pascua. Jesucristo es el que está presente en el sacramento de la Eucaristía. Y Jesucristo le promete a esa iglesia que le da este sacramento de la Eucaristía: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Si Jesucristo quiso quedarse en esta iglesia y ofrecerse como alimento y permanecer en esta iglesia,
yo también quiero permanecer en la iglesia que Cristo permanece, en la iglesia donde Cristo está presente como alimento, porque yo busco la vida eterna. Si tú quieres lo mismo y tienes la fe de Pedro y crees que Jesús es el Señor y crees que Jesús es el único que tiene palabras de vida eterna, debes permanecer en la iglesia que Cristo ha fundado y a la iglesia que Cristo le ha dejado este gran sacramento. Muchas gracias por su tiempo, bendiciones. Si ustedes creen que este video les ha ayudado en su vida, compártalo para que llegue a más hermanos. Muchas gracias, que el Señor los bendiga y que pasen un buen día.